Hola, soy Alejandra Costa, ilustradora de libros. A continuación te mostraré cómo crear un personaje ilustrado con tinta, extraído del cuento El traje nuevo del emperador de Hans Christian Andersen. Esta es una de las técnicas que enseñaré en mi curso de doméstica. Si quieres conocerme mejor, aquí en la descripción tienes el link que te llevará al curso. Mi idea para esta escena es que en la parte derecha de la página aparezca el emperador seguido por una serie de guardias del palacio. Para eso ya tengo preparados mis dos personajes. Acá tengo la figura del emperador que va a ir marchando en primer lugar y luego tengo esta figura que me va a servir para crear los cuerpos de 4 guardias del palacio y por eso lo tengo dividido en medidas distintas. Vamos a trabajar primero con la figura del emperador. Lo primero que quiero hacer es traspasar esta figura del emperador al papel definitivo, al papel donde voy a armar el original. Para eso tengo que estamparlo porque esto es una monocopia. Vamos a hacer una impresión de este emperador, de esta figura, en este papel. Primero lo voy a dar vuelta y le voy a poner tinta al aceite en toda esta parte y la voy a esparcir con el rodillo. Pero primero voy a poner debajo una hoja para proteger el papel de mi original. Hay que ponerle un poco de tinta, tratar de llegar a todas las partes de la figura y no ponerle mucha, sino que poquitos, y esos poquitos tratar de esparcirlos para hacer una gran mancha que abarque todo el cuerpo del emperador. Una buena forma de verificar cómo vas es mirarlo a contraluz y ahí empezar a repasar en las partes donde te falta pigmento. Hay que tratar de que la mancha sea lo más pareja posible y que no pase esto. Entonces, en este espacio hay que insistir con fuerza para abrir estas manchitas. Cuando el rodillo corre rápidamente, sin frenarse, quiere decir que está bien humectada. Si se frena, hay que repasar con un poco de tinta. Esta es una técnica bastante sucia, no te preocupes porque como simula un grabado, es como una especie de grabado falso, si te quedan algunas imperfecciones en tu papel, igual le va a dar un toque más pictórico y más interesante. Ahora que ya está lista la mancha pareja de pigmento, es bueno ponerle otro papel encima. Podemos usar el mismo papel que estábamos usando de base, lo ponemos encima y con suavidad pasamos la mano y esto nos va a servir para quitar un poco de exceso de pigmento. Debería quedarte así. Y luego ponemos nuestro rey. Nos fijamos muy bien en que quede bien ubicado. Lo voy a correr un poco más hacia la izquierda y ya está. Me parece que ahí está bien. Lo que voy a hacer es poner un poco de cinta acá para que no se mueva y no me quede una mancha fea. Basta con un pedacito acá y otro en este lado y así lo mantengo fijo y puedo trabajar con tranquilidad. Entonces, hay que recordar que no queremos que se tiña en esta etapa la figura de la corona, porque la corona quiero que sea con una tinta morada o púrpura. Entonces no voy a pasar el lápiz por encima de la corona, sino que solamente voy a hacer el trazo del cuerpo del emperador. Y es bueno ir verificando cómo va quedando la figura. Por ahora vamos bien. El verificar levantando el papel también te va a ayudar a ver y a darte cuenta de si el trazo está quedando muy gordo, muy grueso o si no se nota mucho. Y vuelvo a firmar acá para verificar cómo está quedando. Y está quedando bastante bien. Solamente me faltan los zapatos y voy a aprovechar de pintarlos para que no queden lineales como el resto del cuerpo, sino que se genere un contraste entre plano y línea. Ahora voy a hacer el bastón con mucho cuidado. Esta vertical va a pasar por encima de la pierna del emperador. Vamos a aprovechar este pigmento que tenemos en el papel para empezar a jugar con las sombras y revisamos si está quedando bien. Bien. Podemos insistir en algunas partes cargando un poco más el lápiz. Por ejemplo, esta pierna
como va por detrás, debería tener un color un poquito más oscuro. Es importante también acá que la dirección del lápiz vaya en todos los sentidos. De esa forma, la mancha del degradé queda mucho más bonita y no con tanta textura. Acá también podríamos jugar con esta pequeña curva que nos va a ayudar a marcar este glúteo. También me parece interesante hacer hincapié en la gordura del emperador. Y por último podemos trabajar en las piernas para que aparezca la rodilla, sombreando un poquito por debajo. Y quizás sería interesante hacer unos pequeños trazos que pueden parecer pelos de las piernas. Y ahora que ya tenemos todo el cuerpo listo, voy a trabajar en la cara del emperador. Lo que voy a hacer es agregar de a poco la textura, también con movimientos circulares, para que empiece a aparecer el pigmento muy despacio y siempre comprobando si está apareciendo o no la mancha que yo quiero. Y voy a marcar un poquito acá para que aparezca el mentón. Solo me falta pintar un poco la estrella. Le voy a dejar un espacio igual más o menos blanco que me va a servir de brillo, como en esa esquinita, y el resto ya está listo. Voy a marcar un poco más acá. Y estamos listos con la figura del emperador. La podemos revisar y quedó bastante bien. Lo que pasa acá es que nos falta un pedacito de zapato. Como no quiero manchar todo esto poniendo el papel encima, voy a recortar solamente un trocito que me va a servir para lo que yo necesito. Con esto basta. Y lo pongo acá y como no tengo el boceto, lo voy a tener que inventar tomando como referencia el zapato que está acá al lado. Levanto y me puedo ayudar con la punta del portaminas para levantar y corrijo un poco antes de sacar el papel. Y ya está listo. Ahora voy a seguir con el resto de los personajes. Voy a dejar la corona para el final porque me gustaría terminar con el punto de color. Y vamos a trabajar ahora con este boceto que tenía preparado desde el principio. Y este boceto nos va a servir para armar la estructura de nuestros guardias de palacio. Como se va a ir dirigiendo hacia allá cada uno de los guardias de palacio y nosotros lo vamos a pintar sobre la mica y luego vamos a invertir la mica, vamos a tener que también invertir nuestro boceto y calcarlo por el revés. Va a ser el mismo cuerpo, solamente que con tronco más largo o más corto. Vamos a poner tinta china en esta mica o acetato. La vamos entonces a dibujar ahora con tinta china y después la vamos a estampar acá. Y la tinta china la podemos poner en un pocillo, en un vasito, en una tapa de bebida, en lo que tengas en tu casa. Y voy a partir por el guardia que está más cerca del emperador. Acá al lado voy a raspar un poquito la mica para marcar las otras dos alturas. Entonces voy a partir por el más alto. No te preocupes si el otro se borra, porque después esta tinta se va a ir secando y podemos seguir trabajando con los cuerpos más bajitos. Entonces lo hacemos también con mucha paciencia. Esto es como magia y nunca se sabe lo que va a pasar, así que voy a cruzar los dedos. Entonces lo voy a ubicar justo acá, detrás del emperador, y suavemente. Es importante poner énfasis en suavemente, porque si no la tinta se revienta por fuera de la forma que queremos que quede. Te puedes ayudar también, por ejemplo, con la parte de atrás, con la base de tu pincel. Bien. Ahora lo vamos a quitar para ver cómo quedó. Y quedó bastante bien. Es interesante lo que pasa acá. Si analizamos la imagen, la tinta no se comporta igual en toda la zona de la pintura. Eso es parte de la técnica. Y vamos con un segundo guardia que va a tener la misma altura que el primero. Si te fijas, como ya se secó la primera capa, es mucho más fácil que se adhiera la tinta a la mica.
Ahora voy a trabajar en la segunda altura, la altura mediana. Entonces pongo acá y con una toallita, con la misma toallita que usé para limpiarme las manos, voy a retirar el pigmento de la parte superior. Y voy a trabajar desde esta altura hacia abajo. Los 4 guardias tienen la misma estructura de cuerpo, pero no quiero que los brazos sean iguales y que estén en la misma posición, entonces ahora voy a hacer los brazos por separado con este mismo cuerpo. Voy a secar un poco para retirar el exceso de tinta y que no me manche lo que ya tengo estampado, pero no quiero que desaparezca por completo porque me sirve como referencia para ir haciendo los distintos brazos. Entonces, como este va a ser más alto, voy a calcular el brazo desde acá. Tenemos listo el primero. Voy a hacer el segundo, un poco más abierto. Ahora que ya tenemos listos los 4 cuerpos de los guardias, vamos a hacer los últimos retoques para terminar estos personajes. Vamos a volver a usar el papel que usamos para el cuerpo del emperador, pero esta vez vamos a sacar solamente una franja que nos va a servir para armar todas las lanzas que llevan los guardias. Y con nuestro lápiz lo vamos ubicando donde nos parezca mejor. Por ejemplo, esta podría cruzar y llegar hasta este pie. Voy a ir de abajo hacia arriba. Estamos reutilizando este papel porque ya está manchado, no tenemos que hacer nuevamente el ejercicio de pasar el rodillo. Entonces ponemos acá y levantamos para corregir y voy a hacer unas cabezas bastante similares a la de los estafadores. Y nuevamente voy a hacer el ejercicio de marcar algunos volúmenes. Vamos a usar la misma cabeza para que sean todos iguales, pero le vamos a hacer distintos sombreros. Y por último voy a hacer al más pequeñito, con la cabeza mucho más levantada porque está mirando hacia el primero que es el que guía toda la fila, ¿ya? Y repito todos los pasos anteriores. Entonces voy a hacer la corona. Para eso necesito un pedazo limpio de papel en el que voy a dibujar cómo quiero que vaya la corona. Voy a dibujar en esta dirección para que siga con esta línea. Bien. Ahí queda muy bien. Y el reverso de este dibujo de la corona lo voy a pintar con un pastel graso de color púrpura. La idea es poner mucho pigmento para que tiña de forma más pastosa y quede con un color muy saturado. Y me quedo solamente con este pedacito. Primero lo que voy a hacer es trazarla. Después reviso si quedó bien, quedó muy bien. Entonces ahora sí voy a pintar todo el interior de la corona. Me falta insistir en esta orilla y ya está lista la impresión de la corona. Para darle un poco de volumen, para que converse mucho mejor con el cuerpo del emperador, voy a tomar nuevamente un papelito con pigmento negro y lo voy a usar para entregarle un poco de textura en algunas zonas, solo un poco. No quiero pintarla completamente, sino que quiero que quede más oscura en la base, donde se junta con la cabeza del emperador. Voy a insistir un poquito más acá. Y ahora ya están listos todos los personajes de la escena. Lo que quiero ahora es que estos personajes se instalen en este espacio. ¿Y cómo voy a hacer eso? Agregando proyección de sombras en el suelo. Para eso vamos a usar nuevamente un pedacito de papel, puede ser este mismo, y vamos proyectando sombras de cada uno de los personajes. Lo que quiero que pase es esto. Ahora sí, ya está lista esta imagen. Terminamos.
hay que revisar y me parece que quedó bastante bien. Tiene una técnica que es similar al grabado, se ve un poco sucia, pero creo que están conversando muy bien los dos tipos de manchas, tanto este trazo con estas de acá que son un poco más acuosas, pero que al tener estas verticales acá se ponen a conversar inmediatamente con esta imagen de acá. Espero que hayas disfrutado y aprendido mucho con estos consejos. Si quieres aprender más conmigo sobre la ilustración de personajes para libros, te invito a que veas mi curso online. El enlace está en la descripción.